Tendremos cuidado con ellos. Haré esto por aquí. Diles que necesito eso allá afuera, ¿sí? ¿Allá atrás? Sí, allá atrás. Bien. De acuerdo. Esos irán arriba. Allí estás. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Exhausta. Mua. Oye, cariño, solo iré a saludar al vecino, Bien. ¿sí? Hola. Scott Maravich. Soy Mike Prentice. Hola. Hola. Es la casa de los Prentice. Gracias. Fue difícil encontrar un lugar a buen precio por aquí. Conseguimos un descuento. En la situación actual eso es muy bueno. Uf. Oye, Jenna, ven a conocer a Mike, nuestro vecino. Claro. Esto es emocionante. Bienvenidos. Lindo auto. Ah, sí que lo es. ¿Sabes? ¿Puedo conseguirte uno de estos por 800 al mes? Oh, ¿tú los vendes? Pasa por casa cuando quieras probarlo. Sin presiones. De acuerdo. Hola. Hola. Soy Jenna. Mucho gusto. Soy Mike. Debería invitarlos a una barbacoa el domingo para conocernos. Genial. Sí. ¿A qué hora? Bien, debo hablar con mi esposa, pero temprano, por la tarde. Creo que estaría bien. ¿Ah? Suena bien, yo traeré la cerveza. Solo llámame cuando tengas tiempo, ese es mi celular. Deberíamos seguir Claro. descargando porque nos El van a placer es cobrar de mío. más. Adiós. Adiós. Sí. Oye, parece agradable. Sí. Hola. Hola. Pasta. Ravioli congelado. Pero los tomates son del jardín. ¿Qué tal tu día? Los niños aún están en modo vacaciones. Tengo que repetirles todo 3 veces y aún así la mitad están distraídos. Vi un auto en la acera de al lado. ¿Nuevos vecinos? Sí, una pareja joven. Los invité el domingo a una pequeña barbacoa. Pensé en invitar a los Gedner y Brian y Marla. Me hubieses preguntado antes. Tengo muchos ensayos que corregir. Es solo una barbacoa. Yo me encargaré de todo. No sé por qué con ellos. Digo, si nos reunimos. Preferiría que fuera con amigos. Los Gedner me aburren fatal. Ellos siempre nos invitan. No puedo solamente... Pues que lo hagan ellos. Solo quiero ser amigable. Los llamaré y les diré que se cancela. No. Está bien, lo siento. No importa. Me daré una ducha antes de cenar. ¿Sin mayonesa? Igual que a mí. Es solo una vuelta para que puedas conocer el auto. Y te aseguro que te vas a enamorar. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué poner esa Escucha, salsa parque de ahí? diversiones. Estás en la montaña rusa a un segundo de salir a toda velocidad y esa adrenalina es la que sientes cuando manejas. ¿Llega a 300 kilómetros por ¿Puede hora? ser? Bien. ¿A dónde conduciré un auto a 300 kilómetros por A hora? donde tú quieras, Brian. Los asientos están hechos para un chimpancé o algo así. Un hombre de mi tamaño no cabría allí. Te sorprenderías. No me digas que nunca quisiste un Corvette. Ah, Haz el test drive y luego hablamos. oye, los Corvettes son para tipos con pequeños, ¿sabes? ¿Sí? Sin ofender. ¿Sabes qué dice Paxton? Un Corvette la hace... ¿Quién rayos es Paxton? Mentiras verdaderas, la película. ¿No la viste?
Oye, mi amor, ¿Sí? ¿puedes decirme si ya están las hamburguesas? Sí, claro. Te amo. Ella es tan dulce. Hola. Hola, ¿Qué tal eso? ¿todo bien? ¿Qué prefieres? A Scott le gustan jugosas. Ah, jugosas, entendido. Aquí va. Genial. Aquí tienes. Gracias. ¿Hace cuánto están casados? Ya vamos 4 meses. Pero estamos juntos hace mucho tiempo. Sí. Oye, yo he notado que te gusta la jardinería. Ah, sí, esto es solo un hobby. Me saca de la casa. Claro. ¿A ti te gusta? No. Sí me gusta, pero nunca tuve un lugar tan grande para ello. ¿A qué te dedicas, Mike? Yo soy escritor técnico. No me preguntes, es tan aburrido como suena. Pero trabajo desde casa y elijo mis horarios. Eso es genial. Sí. ¿Sería raro si te pidiera que vengas a darle un vistazo a mi patio? Es un desastre. Y no sé qué quitar o qué plantar. Y lo apreciaría. Cuando quieras. ¿Sí? Sería genial. Oye, Jenna, ¿Sí? que no se enfríen las hamburguesas, bebé, y no olvides la mostaza. Espera un momento. La amarilla. Gracias, Mike. Parecen buena gente. Espero no haberlos aburrido. Son una linda pareja. Solo son jóvenes. Probablemente prefieran juntarse con gente de su edad. Ella me pareció algo callada, hasta aburrida. Pero Scott tiene personalidad suficiente para los dos. ¿No opinas que es algo imbécil? La verdad, no. Atrevido, quizás. Pero en verdad me parece gracioso. El que se ría no lo vuelve gracioso. Tengo que levantarme a las 6. Buenas noches. Buenas noches.
Hola, vecina. Hola. No creo que nadie le haya hecho nada a ese patio en 10 años. Así parece. No sé si estoy lista para un proyecto tan grande. Te sorprendería lo rápido que puedes arreglarlo todo. ¿Quieres venir a darme algunos consejos? Luego de quitar toda la maleza, vas a ver todo lo que tienes aquí. Ujú. Como estas lilas son hermosas, pero necesitan ser podadas. Sí, eso parece. ¿Sabes? Podrías dividirlas y replantarlas en diferentes lugares del patio para esparcirlas. Oh, estaba pensando en un jardín de hierbas. Tal vez. Sí, aquí podrías plantar unas que combinen con las nativas. Y no tendrías que regarlas tanto. ¿De veras? Sí, Oye, ¿crees que podrías ayudarme a elegir algunas? no, estoy ocupado, lo siento mucho, no puedo. Sí, me encantaría. Gracias, te agradezco. ¿Y tienes hijos? Pregunto porque vi algunas fotos en tu casa y... No Sí, lo sé, yo... Tengo un hijo, se llama Alex. Alex, Alex. Tiene más o menos tu edad. Qué hermosa. Una hermosura. Es una bella clavelina. Scott quiere hijos. Pero yo... creo que quiero trabajar un poco antes. Él me pregunta cuál es el punto de que tenga una carrera si luego tenga que renunciar para cuidar a los niños. Puedes con ambas. Sí. Desde casa podrías encontrar un puesto. Digo, si es lo que quieres. Sí. No lo sé. Yo estudiaba danza cuando conocí a Scott, pero no es algo en lo que uno pueda tener una carrera fácilmente. Puedo decirte por experiencia que, aunque creas que sabes lo que quieres, a veces no es eso lo que quieres. Y bueno, usualmente acabas conformándote por menos. Bien, me deprimiste. Lo sé, es deprimente, lo siento. Soy realista, es mi gran defecto, no deberías hacerme caso. Pues no. Oh, me limitaré a mantener esta imagen de felicidad y a compartir mi sabiduría de jardinero. ¿Está bien? Sí, eso suena mejor. Muy bien. Debería seguir trabajando. Bien. Eso sí. Es el único problema de tener tus propios horarios. Es fácil empezar, pero sigue mañana. Gracias por tu ayuda. De nada. Oye, Mike, ¿Sí? irás al invernadero conmigo cuando esté lista, ¿no? Cuando estés lista. Bien. Alex vendrá a casa esta semana. Y su ropa sucia. Es lindo tenerlo cerca. Mm, ¿Has estado hablando con él? Hace unas semanas. No entiendo a la nueva directora. Impone normas sin sentido y los profesores que trabajan hace 20 años saben que funciona y que no. Tampoco es que seamos muy flexibles. Ya lo vi, ellos llegan y todo se trata de que se vean bien. Lo que necesita la escuela y los niños es secundario. Enseñar para que suban las calificaciones no es misterio. Sí. ¿No me escuchaste? Claro que sí. No es así. ¿Qué acabo de decir? Mencionaste las pruebas y... Siento ser aburrida.
Es mi carrera. Lo siento, es cierto. Mi mente está en otra parte. Estoy pensando en un manual de mantenimiento que tengo que entregar mañana. Lo siento, me importas. Hablando de mantenimiento, prometiste cambiar la luz del Porsche hace un mes. ¿La bombilla? Mm. Iré a cambiarla ahora mismo. Voy ahora mismo. Vamos. Voy por el vino. Lo siento. Mm. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué hice? Estás ¿Estoy gritando. gritando? ¿Estoy gritando ahora? ¿Estás gritándome ahora? Ay, vamos, Jenna. No. Jenna. Alzaste la voz. No es necesario. Así que fue lo que dije. Dije algo y sales como loca de la casa. Sí, pero alzaste la Yo voz. no alcé la voz. Yo No hablo quiero así. pelear. Y siempre lo supiste. Ya, Basta. basta, tranquilízate. No te atrevas. ¿Qué te pasa, Jenna? ¡Jenna! Habla conmigo, Jenna. No quiero. ¿Te parecía gracioso? ¿Ya no te parece gracioso? No es gracioso. De los Patriots, Bill O'Brien, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo, pero no... Mike Vrabel era entrenador de linebackers. ¿Quieres otra? Sí. Tranquilo, yo la traigo. Maneja el balón. Quedan 9 minutos del tercer tiempo. Parece que hará un blitz. Y así fue. Está corriendo. Qué bueno. Qué partido, señores. Hace demasiado que no veía algo como esto. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Has visto esto? ¿Qué? Está en su patio desmalezando. Eso te encanta a ti. ¡Oh, Dios! Material de primera, mi amigo. Sí, eso creo. Vamos, dime si no lo harías con ella si tuvieras una oportunidad. Eso creo. ¿Acaso estás bromeando? Si tuviera 10 años menos, ella acabaría caminando extraño. En el caso de que tuvieras 10 años menos y le interesaras a ella. Pues uno nunca sabe hasta intentarlo, ¿cierto? Mikey. Vamos, ¿nunca has engañado a Lisa desde que están casados? Deberías callarte. ¿Qué? No, Brian. ¿No, Brian? Vamos, hombre. Las aves se emparejan de por vida. Creo que debería hablarlo Oye, con Lisa. Óyeme, escúchame. Bueno. Si no hubiera engañado a Marla una o tal vez 2 veces, si no lo hubiera hecho, la habría matado. A esta altura ya me hubiese suicidado. Es mejor que actúes rápido, créeme. Cuando eres viejo y gordo como yo, las chicas ya no te miran. No me mira ahora. ¿No con esa actitud? ¿Te vino la adolescencia? Cambié la bombilla. Gracias.
¿Te acuerdas de Santa Bárbara? No. Recuerdo lo que hicimos en Santa Bárbara. Ahora no. Me tienes harto con todo esto. Estoy cansado de estas estupideces. De verdad, Jenna. Basta. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero que estemos tranquilos. Quiero que dejes de reaccionar de esta forma. Estoy cansado, Jenna, por favor. Ven aquí, estoy hablando contigo. No puedes dejarme hablando solo. Siempre huyes de los problemas, Jenna. ¿Qué te pasa? Ya, basta, Jenna. Espera. ¿Qué estás haciendo? No te vayas cuando hablo contigo. Deja de levantarme la voz. No estoy gritando, te amo. No. Solo estoy tratando de hablar contigo. No vuelvas a dejarme hablando solo. ¿Quién crees que eres? Soy tu esposo. Soy el que paga todo en esta maldita casa. Tienes que respetarme. Soy el hombre, ¿entiendes? Pues cálmate. Estoy calmado. Puta madre, ven aquí y habla como un adulto. Estoy aquí. Puta madre. No te atrevas a darme la espalda. Hola. Hola. Es bueno verte, te extrañé. Lo mismo digo. ¿Cómo están? Dame eso. Ah, ¿Qué tal el viaje? bien, pero me cago del hambre. Ey, oye. ¿Qué? Hice tacos de pollo. Bien. ¿Quieres Sí. una cerveza? No, tomaré una con la cena. Gracias. Necesitas un corte de cabello. ¿Y Ondria no pudo venir? Odria. Odria. No. Ahora soy un hombre soltero. ¿Qué? Ujú. Lo siento. Era buena chica. ¿La vieron una sola vez? Lo sé, pero me agradó. Pues prepárense para conocer a otra chica porque vendrá la próxima. Ah, ¿Sí? espero estés hambriento. Cenamos bien. en 10. Genial. Me alegra que vinieras. Gracias, papá. Vamos. Sí. Aquí tienes. ¿Segura que no quieres que te ayude? No, Bien. ve, seguro. Te amo. ¿Quieres otra? No, estoy bien. Saldré con Christian y Dave esta noche. Estaba pensando que mañana podríamos hacer algo los tres juntos. Sí.
Sería lindo. Sí, suena bien. ¿Seguro? Bien. ¿Llegarás tarde? No, Dios, no, ya estoy viejo para trasnochar. No me esperen, ¿sí? Aún tengo mi propia llave. De acuerdo. Por cierto, una pregunta. ¿De quién es ese Corvette de afuera? Del nuevo vecino. Los vende. Bien. Genial. Pues nos vemos más tarde, ¿sí? Bien, te amo, mamá. Te amo. Escucha, quiero disculparme por lo de la otra noche. Fui un poco sinceramente. De veras lo aprecio. ¡Qué tonto! Basta. Ya, basta. Oye, Acepto tus disculpas. gracias. Te amo, cariño. Pero no quiero besarte. ¿Por qué no? Dame un beso. Lleno de guacamole. Te amo. No, es que Está delicioso. aún Oye. Casi nos está vamos. bien. Mike, amigo. ¿Qué tal tu fin de semana, Bien. Eso es bueno. ¿Vas a dar una vuelta en el Toyota? Haré las compras. Compras. ¿Sabes? Si tuvieras uno de estos, no necesitarías excusas para conducirlo. Probablemente no. Mike, ¿sabes? No bromeaba cuando dije que podía conseguirte uno. Yo no... Oye, si un Corvette no es lo que buscas, puedo conseguirte un Camaro. A no ser que me digas que prefieres seguir conduciendo tu Toyota. no busco comprar un coche, Scott. Búscame cuando lo estés. Te veo luego. Diviértete, nena. ¿Cómo has estado? Hola. Bien. Qué bien. Yo... Lo siento, Mike. Llego tarde a yoga. Oh, sí, claro. Sugar Sweet. Brian, ¿Crees que limpiar este baño los mataría? Deberían poner un blanco en el inodoro para que apunten mejor, por Dios. quiero decirte algo. Ah, sí, ¿qué sucede con tus vecinos? No creo que ella esté en una buena situación. Lo sé, esos shorts que usas son un crimen. Oh, Brian, en serio. Y yo también. En mi oficina yo puedo oír cuando discuten y pude escuchar un golpe fuerte. Y luego se detuvo.
Que se pudre ese tipo. Es un idiota. Trató de venderme un Corvette. Es un maldito Sí, idiota. es que creo... Si lo intenta otra vez, le partiré la cara. No vi nada, pero lo oí. Sí, lo entiendo. No quieres involucrarte, entiendo, sí. No, no es por eso. Marla me dijo el otro día. No seas tan conflictivo. Tienes razón, así es. Debería decir algo. Olvídalo, no es tu problema, es su problema. No tienes que resolver sus problemas. Mantén un ojo en ella. No es que ya no lo estés haciendo. Mikey, creo que lo haces. Creo que le estás echando un ojo a esa chica. ¿Qué dices? Entonces, Gary regresó tarde y olvidó por completo que le prometió a su mujer darle al perro su medicina. Entra a la cocina, abre la nevera y ve que no hay más cerveza. Mira abajo y ve a Princesa acostada con su cabeza en su plato de comida, muerta. ¡Qué horror! Claro, la perra tenía como 150 años en años de perro. Eso podría pasar de todos modos, pero Gary entró en pánico y ahora tiene que explicarle todo a su esposa. Y lo peor, explicarle a su suegra, quien les había confiado su preciosa perrita. Gary estaba aterrorizado. Entonces tuvo una gran idea. Decirles a todos que la perra se escapó. Pero tiene que deshacerse de ella primero. Así que, ¿qué es lo que hace? Decide llevarla a la clínica veterinaria más cercana para cremarla. Puso a la perra en una maleta y la llevó a la clínica veterinaria. Mike, ¿cómo estás? Bien. Siento interrumpir. Hola. Hola. Solo estaba contándole a tu familia una historia graciosa. ¿Dónde me quedé? Gary aterrorizado. Gary aterrorizado. Así que entró a un bar a beber. El tipo entró a un bar con una perra muerta en una maleta. Y estando en el bar, ¿ok? El tipo se levanta para ir a orinar y cuando vuelve, la maleta desapareció. No. ¡Alguien se robó a su perra muerta! ¿Pueden creerlo? ¿Entienden? Imaginen a un idiota con una perra muerta en la maleta saliendo del bar. El que lo robó creyó haber encontrado dinero, pero era una perra muerta en una valija. Digo, eso es karma. El karma es una ¿eh? Oigan, ¿qué dicen de venir con toda la familia a nadar, ¿Y quizás hacer una barbacoa? Gracias, Scott, pero estoy algo atrasado con el trabajo. En otro momento será. Seguro. De acuerdo, Alex. Sí, yo me anoto. Iré a cambiarme. Ajá. Señorita. Me gustaría, pero igual que Mike, tengo trabajo que hacer. Gracias por la invitación. Claro, de nada. Y oigan, siempre son bienvenidos en la casa Maravich, cuando quieran, Gracias. De acuerdo, iré a buscar leña. Diviértete. Está llena, ¿no? ¿Quién le dices? Oye, yo... Oigan, suban la música. Sí, eso es. Se lo dije. Me encanta esa canción. ¿Ahorita pasas un trago? Es muy gracioso. ¿Hacemos un brindis? Parece que Alex está más interesado en salir con los vecinos que con nosotros. Seguro le gusta pasar el rato con gente de su edad. No es un buen tipo.
Mike es un buen chico. No, Scott. Scott. Es que hay algo en ese tipo que no es bueno para ella. Para ella, ya sabes, ella es tan joven y además ella... No lo sé. Yo solo quiero que Alex tenga cuidado con él. Deberías dejar que Alex se divierta y decida por su cuenta. Confía en tu hijo, él sabe juzgar el carácter de la gente. Sí. Buenos días. Deja que te dé una mano. ¿Podrías? Gracias. Oye, yo... No quiero entrometerme. Pero te escuché a ti y a Scott peleando el otro día. Oh, yo... Qué vergüenza. No, las parejas pelean. Ha y- estado muy estresado estos días y fue solo una tonta pelea. En fin, de veras no fue nada. No hay nada que explicar. Sabes, él a veces se altera un poco cuando bebe. Debería dejar de beber. Sí. Gracias por preocuparte por mí. De veras. Él es un buen hombre en general. Debo parecer patética. No, yo no creo que seas patética. Él tiene suerte. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! Los vi pasándola mal. Tal vez quieran ayuda. No hace falta. Gracias. De acuerdo, bien. Debería volver adentro y limpiar el resto de la casa. Gracias, Mike. ¿Hola?
Podemos ir ahora. No, de veras. Había como 1 kilo de eso en una bolsa de supermercado en el piso, entre mis pies. Y el policía alumbraba con su linterna alrededor de todo el auto. Y estoy seguro de que Brian se había orinado encima como 2 veces. Y estaba tan drogado que creí que podía sacarnos de esa situación Espera, hablando. ¿te arrestaron? Estoy llegando a eso, De tranquila. acuerdo. Y todo iba bien. Bien. Brian buscó su billetera Ajá. para sacar y mostrar su licencia, pero de los nervios se le cayó al piso. Y el policía se alteró y empezó a gritar: ¿En serio? ¡Las manos donde pueda verlas! Lo recuerdo perfectamente. Sonic. No me en tu lógica. Y luego, ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Sí. Un ebrio, conduciendo, se estrella contra la patrulla. No. El tipo retrocede. ¡No! Escucha, y huye por la carretera. Ajá. El policía se queda perplejo. Como mirando a todos Yo lados. estoy perpleja. Lo sé, nosotros igual. Solo oímos un sonido fuerte y no entendíamos qué pasó. Entonces, el policía voltea y corre. Y él solo corrió a su auto, se subió y se fue. Y nos quedamos allí sentados. Y nos miramos como: ¿qué acaba de suceder? Y comenzamos a reír. ¡Qué locura! ¡Qué historia tan Lo sé. loca! Y entonces yo pensé que era más seguro cultivarla. Claro. Nunca pensé que alguien como tú fumara marihuana. Teníamos 19 años. Oh. Ya hace mucho tiempo que no lo hago. Ha pasado el tiempo. Eso me inició en la jardinería. Ah, ya veo. Bueno, pues tengo marihuana en casa. Medicinal. Si tú quieres. ¿Sí? ¿Estás bien? Cielos, no recordaba que fuera tan fuerte. No más jardinería por hoy. En verdad no fumo mucho. Pero me ayuda con mis nervios. Espero no ser el causante. No, no. No, tú me calmas. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Sediento? Sí, Hay cervezas en la nevera. sería perfecto. Solo quería agradecerte la ayuda con el jardín. Oh, fue un placer. ¿Puedo serte más honesta? Claro que puedes. No te preocupes, no es problema tuyo, no debería involucrarte. No. Está bien. Está bien. La verdad es que él siempre tuvo mal carácter.
Y creí que estaba loco al inicio. Da miedo cuando se enoja. Pero no sucede seguido y pensé que cuando nos casáramos estaría más feliz. Fue él quien quiso casarse. Él es quien quiere tener hijos. ¿Y qué hay de ti? Claro. También quiero. Ujú. Sería algo lindo. Pero comienzo a preguntarme si... ahora es buen momento. ¿Quieres decir si de verdad quieres hijos con él? Algo así. Quizás no deberías. Yo no creo que sea buena idea tener hijos con alguien con quien no estás segura. Yo creo que no debería aconsejarte No, sobre no, esto. tienes razón. Creo que mi matrimonio con Scott fue un error. Lo que sea que decidas, si tú necesitas ayuda con algo, lo que sea, Gracias. Pero... me las arreglaré sola. Ya no sé si irme sea lo correcto. No lo tengo claro. lo entiendo. Pero si te vas, te ayudo. Gracias. Eres un buen hombre, Mike. Ya debería irme. Mike.
Creo que empezaré yoga. Mm. Jenna me invitó a su clase. Oh. ¿Cuándo hablaste con ella? El otro día. Ah. ¿Es raro que hable con los vecinos? No. No, solo que no sabía que eran amigas, solo eso. Es bonita, ¿no es así? Sí, es bonita. Y joven, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Solo la menciono. ¿De eso se trata esto? ¿Una chica linda se muda al lado y crees que estoy interesado en ella? Ella podría ser nuestra hija. Ella te gusta, ¿no? Cielos, no, ve. Ve a yoga con Jenna, no me digas. No me involucres en eso. Chicos, vengan aquí. Espera, bebé. Tranquila. Ya vamos. ¿Qué te parece si salimos los tres esta noche? ¿Qué te parece? Ya, ven. Ven. Ah, ¿yo? ¿Qué te parece? Mira, quiero ponerlas Ajá. todas juntas, ¿sabes? ¿Allí? ¿Allí quieres? ¿En esa parte? Sí. Ah, bien. Veo que Alex no se nos unirá esta noche. Salió con Jenna, Scott y otras personas. Él no tiene... Es joven. Puede divertirse. Preferiría que sin Scott. Sí, ya lo has dicho. Me preocupo por él. Yo no soy el que siempre apaga su teléfono. No me culpes por estar enojado con Alex. No culpo a nadie, cielos, porque esto se trata de mí. Porque se trata de ti. ¡No me toques! ¡Suéltame! ¿Qué carajo te pasa? ¿Cuál es tu problema, eh? ¿Cuál es tu puto problema? ¡No! No quieres actuar como una loca. Deja de actuar como una psicópata. ¿Qué es lo que buscas? ¡No sigas con eso! ¡No! Demasiadas cosas que te pasan, loca de mente. Estúpida. No pienso detenerme. No puedo creerlo. No, es una locura. Yo creí que era mi cliente. Lo detesto.
Está completamente loco si cree que va a quitarme mi comisión. Oye, te llamo luego. Ok. Mike. ¿Qué haces en mi casa? Escuché que algo se rompía y escuché gritos. Sí. Jenna se tropezó con un cable y rompió la lámpara. ¿Eso es un crimen? Quería asegurarme de que todos estuvieran bien. ¿Estás bien, nena? Jenna, ¿estás bien? Oye. Ella está bien, ¿no la oíste? ¿Por qué no te metes en tus putos asuntos? Mike, te propasaste, vecino. Mike, todo está bien. Creo que deberías irte. Ahora. ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿cómo entras a una casa ajena y por qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Quieres cogértela, verdad? Apuesto a que te sientas en tu oficina y te la jalas cada vez que aparece en traje de baño, ¿no es cierto? Eres un imbécil. No fui yo quien entró a la casa sin invitación, Mike. ¿Qué sucede? Vamos adentro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué? Escuché una pelea y que se rompía algo, así que fui al lado. ¿Y? Las puertas del patio estaban abiertas y... ¿Y entraste? Él le pega, Lisa. ¿Tú lo viste? No necesito verlo. Ella ya me lo contó. ¿Por qué no me lo dijiste? No quise asustarte. Sabías que era violento y no llamaste a la policía. No tuve tiempo de llamar porque oí que algo se rompía y luego oí un grito. ¿La lastimó? No lo creo. No lo creo. Ella le teme, Lisa. ¿Y por qué te lo cuenta? ¿Sabes qué dijo? Dijo que una lámpara se rompió, que ella tropezó y la lámpara se rompió. No me gusta. Pues a mí tampoco. No me gusta que tú te involucres. Promete que si sucede de nuevo, irás con la policía. Mike. Mike. No puedes solucionarlo. No trato de solucionar nada. Solo trataba de ayudar. Hola. No sé qué te está sucediendo, pero necesito estar lejos. ¿Lejos de qué? De ti.
¿Por qué? Lo que sea que sucede contigo no pertenece a esta casa. Lisa, yo creo que nosotros... No, nosotros no. Eres tú. Tienes que irte. Quiero que te vayas. Hola. Hola. ¿Estás bien, cierto? Sí, estoy bien. Bien. Creo que lo dejaré. Sí, tengo un exnovio de la universidad que me recibirá unos días en San Diego. Viaja mucho. No está mucho en casa. No tengo muchas otras opciones, así que... Yo voy a mudarme. ¿Qué? Es hoy. Un tiempo separados. Espero que no tenga que ver con... No, es... No. Lo siento. Sí, pues... La vida. Sí. Oye, esto te parecerá una locura, pero tendré que encontrar un lugar, más que un hotel, para quedarme. Y cuando lo haga, eres más que bienvenida si lo deseas. Si tú quieres, claro. Va a tener 2 habitaciones y, bueno, eso. No lo sé, Mike. Sí, cierto. No creo que sea una buena idea. Lo siento. No, Lo siento. está bien. Olvídalo. No. De veras aprecio todo lo que has hecho por mí. Gracias, Mike. De veras.
Hostal. Hola, papá. Alex, hola. Hola. Oye, bien, supongo que ya hablaste con tu madre, pero quería que lo oyeras de mí. Hijo, es que sabes que me mudé y nos hemos separado. Bien, pues ella dijo que te echó de casa. Sí. Pues creo que necesitamos espacio para respirar y reevaluar. Ya sabes. Solo que creo que ninguno de nosotros estaba siendo feliz. Ella dice que estás en la crisis de la mediana edad. ¿Fue eso lo que dijo? ¿Y lo estás? Bien, pues pasa tiempo con ella. Sabes que ella lo necesitará, aunque ella lo admita o no. De acuerdo. Bien. Ah, ¿no pueden hacer terapia o algo así? Esto se siente muy extraño. Sí, pues nosotros tenemos cosas que resolver. Tomará algo de tiempo. Solo tomará algo de tiempo. De acuerdo. Te amo, hijo. Y yo a ti, papá. Reconozco que podrás ver la ironía de que yo te lo diga, pero solo trabajar y ver televisión no es sano. ¿Dónde está tu laptop? Entremos a algunos sitios de citas, te sacaremos de este basurero. Creo que puedo resolver las cosas con Lisa. Necesita que le dé tiempo para pensarlo. Mikey, tienes un pase libre. Tienes que usar tu pase libre. Si vuelves con Lisa, se acabó. Atrapado para siempre. No creo que funcione así. Nah, tienes que vivir un poco. Es una pena que no notaste con tu vecina. Nunca iba a suceder. Vamos, estabas como a medio camino, ¿no? Ah, soy un idiota. No sé en qué rayos estaba pensando. Ah, Mike, te preocupas demasiado. Vamos, me despidieron de mi empleo después de 22 años. ¿Parezco preocupado? ¡Tommy, ven! Sigue adelante. El mundo es de los audaces, amigo. Nada de eso importa ahora. Ella se fue, se mudó con un amigo, fue a San Diego. No lo creo. Sí, sí, me lo dijo. No, hoy la vi, en la gasolinera, sentada en ese Corvette, mientras su estúpido esposo llenaba el tanque. No tires la pelota en la calle.
Alex. ¿Qué? Vamos. Creí que no irías. ¡Vamos! No lo sé. Me meterás en Claro. problemas. La culpa siempre es mía. Vamos, ¿estás bromeando? Y dime algo. Sí, Bueno, claro. quiero saber. ¿Ella también irá? Sí. ¿Y ella te gusta? No siempre es agradable. Pero eso es normal. Lo intentamos. Es lo máximo que pudimos hacer. Sí, es verdad. Porque así Hola, fue. Mike. Hola. Oye, Alex, ¿me ayudas con algo? Sí, sí, seguro voy para allá. Nos vemos. ¿Cómo estás? Estoy bien, de hecho. Bien, Sí. bien, genial. Qué bueno. Imaginé que te mudarías. Ah, sí. Creí que era una mala idea. Exnovio y tal. Em, Entonces, ¿regresarás? No, no, solo vine a buscar unas cosas. Ah, Espero que Alex no te esté molestando. no, me agrada. Es simpático. Como su padre. El patio se ve bien. Sí. Estoy embarazada. Scott está muy feliz y... Las cosas están mejorando. Él, bueno, nosotros vamos a terapia. Wow, qué bien. Bien, es genial. Todo va a estar bien. Sí. Papá, ¿quieres mi ayuda o no? Es bueno verte, Mike. ¿Qué haces tú aquí? Te preparo la cena. Pensé que luego podríamos conversar. ¿Te parece? Estamos separados, Mike. ¿No quieres risotto de hongos?
Solo vine a casa a bañarme. Tengo reunión de padres hoy. Esperaré a que regreses, así podremos hablar. No lo creo. Estaré cansada. De responder preguntas de padres por horas es un mal momento. ¿Por qué viniste? Llegaré tarde. Debo irme. Hola, Mike. Hola, Jenna. Eso tal vez no sea bueno. ¡Jenna! Estoy aquí. ¡Jenna! Estoy justo aquí. Entonces ve adentro, carajo. Todos en el vecindario pueden oírte. ¿Quién? ¿Mm? ¿Él? Gran cosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Yo ¿Estás solo... fumando? ¿Estás bromeando? Métete adentro, ya. No quiero ir adentro. Vamos adentro, Jenna. No empieces. No hagas esto. Vamos adentro. No le hagas eso. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te crees que viniste a salvarla? Scott, para. No. Voy a tener una charla con tu noviecito. ¿No es así, Mike? Oye, ¿Y tú? vayamos adentro. Scott, hablemos adentro. Cállate. Cállate. Cierra la boca. ¿Ustedes dos se acuestan a mis espaldas? Ajá, qué gracioso, ¿no? Ya, métete adentro. Vamos. Adentro, ¡No la vamos. toques! ¡No! ¡Vamos! ¡Basta! Levántate, ¿quieres más? ¿Estás bien? ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Qué carajos Oye. haces, Jenna? ¡Vamos, adentro! ¡Métete ¡Ay! adentro! No vuelvas a meterte conmigo. ¡Métete a la casa! Dime la verdad, maldita estúpida. ¿Me engañas con este viejo pervertido? No me acuesto con él. Yo veo cómo te mira. No me mientas. No me mientas, Jenna, porque esto puede ser peor. ¡No Dime la me verdad. toques! Dime la ¡Por verdad. favor! ¡Vamos! ¿Qué es una broma? Vete. ¿Qué estás haciendo? ¡Vete de aquí ya! ¡Tú lárgate! ¡Lárgate de mi puta casa! ¡Scott! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Lárgate! ¡Esto es todo tu culpa! Mira lo que hiciste. ¿Ves lo que hiciste? Bien, aprendiste tú.
¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hiciste? Diana. Vete ya de mi casa. Yo... ¡Vete ya de mi casa! Es que... ¡Sal! ¡Ahora! Necesito una ambulancia. Mi esposo está herido. No se mueve. Y hay sangre por todos lados. Por favor, ayúdennos. Avenida Meadow Park, 16253. Sí, por favor, vengan rápido.
Obsesión peligrosa.